Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta segunda jornada, ¿no?, de este primer congreso de víctimas del comunismo, que desde luego, pues bueno, por lo que nos va llegando, pues está siendo pues muy mediático, y desde luego las respuestas a través de las redes están siendo muy positivas, ¿no? Un poco pues por la temática y especialmente pues bueno, por la calidad de los ponentes, que está siendo muy alabada por todos los que nos están siguiendo, tanto directamente aquí como a través de las redes, ¿no? Y también de esa misma manera agradecer a todos los que nos oyen presencialmente o a través de las redes, o por estar en otras zonas geográficas distintas, bueno, un poco en esta situación, ¿no? Y que van siguiendo un poco de esta manera, ¿no? Ahora tendremos un poquitín menos flujo por estar exclusivamente un poco el mundo europeo. Según vayamos ya acercándonos al mediodía, se irán incorporando ya, bueno, pues ya todo el mundo ya hispanoamericano, según se vayan levantando un poco por las diferencias horarias, ¿no? Así que sí podremos hacer como algún amigo en nuestro programa que tenemos podcast, casi un poco iniciar que un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, porque en alguna parte del mundo pues es un poco ese mismo momento, ¿no? Y así. Bueno, pues la verdad es que vamos a inaugurar una mesa pues muy interesante, ¿no? Y además, bueno, pues con gente ya muy conocida así por mí, y por eso están aquí, ¿no? Unos grandes especialistas. Esta mesa es las primeras grietas del muro, ¿no? Y en concreto ya con unos casos ya que entramos en profundidad, ¿no? Ayer vimos un poco ese enjuiciamiento del comunismo como una ideología negativa que arrasa la dignidad y la libertad de las personas a nivel general, y ya fuimos entrando desde luego con diversos casos, ¿no? Ahora nos vamos a centrar con tres casos muy interesantes, ¿no? Como es Yugoslavia, como es Hungría, como es Polonia, ¿no? Con tres grandes expertos, ¿no? Y desde luego son tres países que además pues me gustaría desde luego pues que ustedes pues bueno, también les prestasen atención, ¿no? Son países en los cuales, como hemos dicho, ya el título dice mucho, las primeras grietas, ¿no? Si uno ve y a través, podemos decir, de trabajos académicos, a través de las películas, etcétera, muchas veces una de las consideraciones, se puede decir, de derrota, casi de depresión que hundía a la persona, era casi esa imagen, ¿no?, consolidada de fortaleza, de imagen dura de que el comunismo parecía que era imposible que se derrumbase, que era imposible que se cayese, y exclusivamente una fuerza muy interior que podía alimentar la persona era la que podía sostener al disidente o al preso un poco en esa cárcel, que no solo era la cárcel física, sino incluso podía ser en la propia cárcel personal, debido a la desconfianza que provocaba y favorecía esa presión a favor de la delación, ¿no? Así que en ese aspecto, pues bueno, muchas veces la imagen de ciertos gigantes, ¿no?, que son los que provocaron, favorecieron que pudieran fabricarse ciertos espacios de libertad, que se pudiera respirar, y que procuraron, desde luego, que de allí partiesen lo que van a ser verdaderamente los protagonistas un poco de esas grietas, pues desde luego pues serán, pues en este caso, gigantes como el cardenal Stepinac en Yugoslavia, o el cardenal Micensky en Hungría, o el cardenal Wyszynski en Polonia, ¿no? O sea, verdaderos gigantes que desde luego pues luego ayudarán a que nosotros tengamos, a partir desde luego del Papa Juan Pablo II, bueno, esa visión de cuando él, una de sus primeras palabras fue: yo voy a ser la voz de las iglesias del silencio, ¿no?, de ese mundo que estaba apagado, que estaba sometido, porque, como bien se dijo ayer por parte de las palabras del catedrático Elio Gallego, el otro responsable y protagonista del Congreso, el comunismo, una de las principales podemos decir negatividades que tenía era que se vivía como una religión, era una religión sustitutiva, ¿no?, un poco en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto crear el vaciamiento de la persona para ser rellenado desde luego de otras ideas, ¿no? De ese modo la Iglesia va a ser casi la principal institución a la cual se va a intentar abatir, eliminar, y desde luego va a ser la que va a conformar
dentro de sus espacios, esos espacios de libertad de los cuales luego favorezca, desde luego, bueno, esa aparición de grietas en estos países. Bueno, no les entretengo más con mis palabras, porque no estoy aquí de ponente, sino podemos decir de chico malo de moderador, aunque no tenga las características flexibles del profesor Ruiz de la Serna o del profesor Ballester, que ya tienen ya más cintura que yo, que por mi navarridad, pues lógicamente no es la diplomacia precisamente una de mis características, ¿no? Y así paso a presentarles a los grandes profesionales académicos que tenemos aquí, ¿no? A mi izquierda está el profesor Stefan Bartulica, que es diputado del Parlamento croata, es profesor de filosofía política en la Universidad Católica de Croacia, en Zagreb, ha desempeñado altos cargos de responsabilidad gubernamental, fue asesor principal de política exterior del primer ministro Tihomir Orešković en el 2016 y es fundador y presidente del Centro para la Renovación de la Cultura, ¿no? Una asociación destinada a educar a jóvenes profesionales en la ética de las virtudes y el liderazgo, ¿no? Así que, por lo tanto, como ven, desde luego, bueno, un aspecto muy importante, muy interesante, y desde luego que vamos a esperar sus palabras, bueno, pues con mucha dedicatoria. A mi izquierda, más próxima, pues está también el profesor Áron Mate, ¿no? Historiador, sociólogo, es vicepresidente del Comité de la Memoria Nacional de Hungría, que se ocupa de la preservación de la memoria estatal relacionada con la dictadura comunista y la exploración de la operación del poder de la dictadura, con base en el mandato del ministro responsable de Justicia. Es graduado por la Universidad Karoli Gasper Reformatus, con especialización en Historia, se doctoró en la Universidad Pašman Peter, y su campo de investigación es la historia y la ideología de las dictaduras totalitarias, así como sus características y comparación entre los movimientos de las cruces flechadas y el comunismo. Como ven, una visión muy completa de todo tipo de totalitarismos. Tendremos que hablar en posterior, en el futuro, de muchos aspectos de ese tipo. Y es investigador y jefe del Departamento de Investigación también del Museo de la Casa del Terror, que ya tuvieron ya su experiencia ayer ya a través de su directora, ¿no? A mi derecha pues está el profesor Pavel Inskivinsky, es actualmente subdirector del Instituto de Patrimonio del Pensamiento Nacional Roman Dmowski e Ignacy Jan Paderewski. Se dedica al estudio del patrimonio del pensamiento nacional y democristiano y a difundir el conocimiento sobre la historia, con especial énfasis en el pensamiento sociopolítico polaco. Historiador, catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Varsovia y experto en el Centro de Pensamiento de San Juan Pablo II en Varsovia. Es también jefe de la edición del diario del Primado de Polonia Esteban Wyszynski y es autor, desde luego, de diversos libros, entre los cuales uno quizá de los más interesantes es La renovación de la tierra, la primera peregrinación de Juan Pablo II a Polonia en junio de 1979, ¿no? Desde en aquella experiencia cuando San Juan Pablo II, delante, ¿no?, de más de 1 millón de personas, habló precisamente aclamando al Espíritu Santo a que salvase a la humanidad y especialmente a esta tierra, ¿no?, señalando a los polacos, provocando desde luego un estallido generalizado que ya no va a tener vuelta de hojas, ¿no? Así que le dejaré la palabra para que nos hable un poco de ese aspecto. Como ven, profesionales de primera línea, grandes académicos que van a saber desde luego tratarnos unos temas muy específicos en profundidad, un poco en ese sentido, ¿no? Para los que nos oyen fuera de aquí, las exposiciones pues serán en torno pues a unos 15 minutos. Profesor Bartulica y Mate harán sus exposiciones en inglés, el profesor Inskivinsky la hará desde luego en nuestra lengua cervantina española y así, y luego posteriormente pasaremos, bueno, pues a la parte de coloquio o de preguntas que se quieran realizar. Como bien dijo mi antecesor, ahí el profesor Ruiz de la Serna, son preguntas, no son exposiciones alternativas, ¿no? Así que dependiendo de eso, pues bueno, pues si alguien resulta que prefiere hacer una exposición alternativa, si ha sido alumno mío, se le cambiará el expediente académico y tendrá que volver a matricularse conmigo. En el caso de que no haya sido alumno, pues nos veremos mañana a las 7 y que lleve sus padrinos. Pavel hará de padrino mío y entonces, bueno, pues ya nos explicaremos. Por supuesto, como soy el ofendido, yo lucharé con hacha, entonces el otro que lleve la parte que sea, ¿no? Así que bueno,
resultada la situación, paso a las exposiciones académicas y ya posteriormente pues pasaremos el turno a ustedes, que como digo tendrán que ser preguntas que podrán realizarse en los diversos idiomas. Por eso tienen traductores y no esperen desde luego que yo les vaya a traducir, así que lo siento mucho. Entonces pasamos la palabra a profesor Bartulica. Seguiremos, podemos decir, una línea a través, podemos decir, empezaremos con el profesor Bartulica, seguiremos con el profesor Mate y terminaremos con el profesor Iskiewicz. Muchas gracias. Muchas gracias, José. So, I want to first, thank En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores por este maravilloso evento. Sé que han puesto muchísimo esfuerzo en todo esto y estoy muy contento de estar aquí y de poder formar parte de este congreso. También me gustaría ofrecer un poco de concienciación, ¿no? Y intentar haceros pensar un poco hoy. ¿Por qué ha sido tan difícil esta transición? Quizá hay alguna lección que podamos aprender de los años 90. Yo crecí en Estados Unidos, mis padres fueron emigrantes por culpa del comunismo y vivieron en sus propias carnes la terrible experiencia del comunismo. Puedo hablar del daño que esta ideología puede hacer, por lo tanto. En el 89 comenzó la transición en Europa, pero en Croacia tuvimos una situación un poco diferente porque habíamos sido bastante abusados por Serbia. Esta ideología se impuso bastante rápidamente y Croacia tuvo que sufrir dos liberaciones a principios de los años 90. En primer lugar, la liberación del territorio ocupado y, en segundo lugar, la liberación mental después de una ocupación durante años. La segunda, la mental, ha sido la más difícil de todas. Para poner un ejemplo, ha llevado más de 25 años a Croacia eliminar el nombre de Tito de una de las principales plazas de Croacia. Y esto ha traído muchísimos debates en el mundo intelectual y también en el día a día. Aún parece que nos estamos disculpando de alguna forma por haber tenido un dictador comunista. La pregunta, obviamente, es ¿qué pasa con las víctimas de Tito? No se merecen atención. Desde el principio el comunismo dependió del terror para imponer su fuerza. Esto ocurrió también en muchos otros países, por supuesto, y un ejemplo que podemos poner sería la isla de Daxa, cerca de Dubrovnik. Sé que muchísimos habréis estado en la zona. Allí se ejecutaron a 44 personas sin ningún tipo de juicio y, por supuesto, nadie ha pagado cuentas por este acto de terror. El informe decía lo siguiente: en Croacia, un país predominantemente católico, ha crecido el comunismo de tal forma que ya no podemos mirar hacia otro lado. Es responsabilidad también de Reino Unido hacer algo al respecto. Los partisanos o los guerrilleros en realidad son un ejército revolucionario entre los cuales abunda la ignorancia, la confianza en el futuro inmediato, la xenofobia y la intolerancia. Es parte solo del informe que las autoridades británicas recibieron con respecto a la situación.
Por supuesto, en respuesta a todo esto, el embajador en aquel momento de Reino Unido respondió que no se podía juzgar las costumbres o los gobiernos locales desde la perspectiva occidental. Los defensores del modelo comunista de Yugoslavia aumentaron el número y el último asesinato tuvo lugar en el año 90. Por lo tanto, este abuso de poder por parte del gobierno a la hora de ejecutar y exterminar a los enemigos del Estado continuó durante años y no había una forma de salir de esta situación. Era una realidad brutal, de principio a fin. Tengo que decir que no se ha perseguido ninguno de estos crímenes de aquella época, de la época del comunismo. And convicted for the murder of Stjepan Jurekovic, which was committed in Stjepan 1983 in Munich. Fue asesinado en el año 93 en Múnich y ese asesinato sí se pudo luchar porque se hiciera justicia por este asesinato que se realizó fuera de Croacia. Pero la experiencia de Croacia bajo el terrible yugo del comunismo, durante esta situación se perdió la oportunidad de responder con fuerza una vez que esta situación hubiera pasado para castigar los crímenes que habían tenido lugar. El presidente de Croacia en aquel momento, Stjepan Mecic, tenía sus objeciones. Decía que los crímenes del comunismo son un oxímoron. Y era el presidente de Croacia. Estamos hablando de 2009. Además, tengo que decir que el legado que el comunismo dejó detrás cuando se fue que también teníamos liberales demócratas con un vínculo bastante fuerte y también partidos completamente anticomunistas. Parece que suena un poco fuerte, pero es totalmente verdad. Budko explicaba en el libro, que estos grupos políticos recibían muy buenas críticas en Occidente. Demasiado buenas. Ningún gobierno postcomunista recibía críticas negativas por parte de los países occidentales, incluso aunque fueran terribles. No solamente en Croacia, sino también en otros países como Hungría o Polonia. Y esto no es así únicamente porque no haya un acuerdo total de cara a las leyes, sino porque estos países tenían una muy diferente visión de lo que era el proyecto europeo, de cuál era la naturaleza de la libertad en sí misma, y estas preguntas tenían que resolverse. Creo que es algo que tiene que animarnos mucho el hecho de que tengamos aquí en Madrid a ponentes viniendo desde Hungría, desde Polonia, desde Yugoslavia, desde Croacia, desde diferentes países que puedan dar otra visión de lo que ocurrió y de por qué, y de las razones y de la situación que se creó cuando el comunismo finalmente colapsó. El colapso del comunismo no únicamente se debió al fallo de su modelo económico, también o del fallo a la hora de respetar los derechos humanos, sino también a ese vacío espiritual. El marxismo prometía eliminar la necesidad de Dios del corazón humano, pero la realidad es que no es posible conseguir
hacer esto sin convertir el corazón en algo sin sentido. La teoría del comunismo y sus teorías también económicas pueden reducirse a algo materialista, pero Marx tenía visiones también sobre cómo debía ser la religión y muchos otros aspectos. La familia no solo tenía teorías económicas. Además, en su teoría, predecía que en la fase final, cuando la sociedad hubiera adquirido ese estado de comunismo perfecto, que los gobiernos de Estado serían algo superfluo y tendría que finalmente desaparecer. Pero sabemos que lo que ocurrió fue justo lo contrario. Los gobiernos se convirtieron en totalitarismos, gobiernos totalitarios que asesinaban a aquellos que se oponían al régimen y que tenían además un control absoluto sobre las personas que vivían en los territorios que controlaban. Así que incluso cuando escucho a las personas que dicen que los principios del comunismo era algo noble y cándido que pretendía hacer el bien, o las teorías de compartir con los demás, no estamos hablando del comunismo como tal, estamos hablando. Ellos nos lo venden como si fuera un modelo de familia prácticamente, en el que compartimos todo y lo hacemos todo por el bien de los demás, pero en realidad estamos hablando de la confiscación masiva de la propiedad privada y creo que muchas personas aún confunden estos dos conceptos, por lo que mi mensaje principal y el que quiero que cale a todo el mundo es que esa teoría que fue pobremente implementada por personas que no entendían lo que quería decir Marx, no es el comunismo. El comunismo es lo que está escrito en su manifiesto y lo que ocurrió después. Por lo que tenemos que tener muy claro que lo que proponía Marx es una muy mala idea. Lo malo de todo esto es que hay jóvenes en Estados Unidos y en Europa que necesitan escuchar esto, que necesitan escucharnos decir todo esto, porque se están viendo atraídos por estas ideas y son realmente peligrosísimas. On the human personality as such, since it could not control or contain dado que en ocasiones los gobiernos no podían contener o controlar a las personas más que con el terror y con métodos de tortura, las personas cada vez estaban en una peor situación y tenían menos papeles que desempeñar en la sociedad. Incluso en prisión los disidentes seguían intentando luchar por sus derechos y por acabar con el comunismo. Ivan Supicic, un profesor con el que hablé sobre libros que surgían precisamente bajo el comunismo, que capturaban muy bien precisamente la experiencia de estas personas que luchaban contra el comunismo. Son libros que son realmente interesantes, que describen la experiencia de una persona que lucha contra el comunismo y que tiene miedo de que le pillen, de que tenga que pagar todas las consecuencias de ir contra el sistema. Creo que esas lecturas, por ejemplo, podrían ser muy interesantes para los jóvenes hoy en día. Mikhail Koliki, de Albania, he, as a young priest, was arrested in Albania for the crime of listening to cura Vatican radio. Muy joven que fue arrestado
en Albania, precisamente por todo esto, y pasó 38 años en campos de concentración, completamente aislado de la sociedad. El ejemplo de Koliki es importante porque no únicamente no destruyó su fe, sino que encontró una forma de celebrar su misa cada día, incluso en esa situación. Y estamos hablando de finales de los 80. Creo que es una historia tremendamente interesante, digna de hacer una película de ella. A pesar de todas las circunstancias, esta persona y muchas otras consiguieron mantener su fe en Dios. También, al igual que en otros países europeos, Croacia vio interrumpido su crecimiento y su época de esplendor, primero en 1919 y más tarde en 1945. Cardenal Stepinac, que mencionó José en su presentación. Estamos hablando de 1946. El comunismo no podía ver que este cardenal tan poderoso siguiera predicando y que siguiera ganando en poder en cuanto a cómo le veía la población. Por lo tanto, se enfrentó a un juicio sin ninguna motivación, simplemente porque se oponía al régimen. Y más tarde, Tito rompería también las relaciones con la Iglesia. Milo Vanchilas, un disidente, continuó también el trabajo de Stepinac y terminó siendo condenado por alta traición y crímenes de guerra. Pero todo esto debemos verlo desde un punto de vista positivo, porque estas personas fueron las que abrieron camino para que después, en los 90, se pudiera demostrar la inocencia de Stepinac. Y lo podemos ver como un ejemplo de la crueldad del comunismo con respecto a estas personas y con respecto también a aquellos que defendían la Iglesia Católica. Me gustaría hacer un par de comentarios sobre cómo debemos entender la ideología como tal, una ideología política que en realidad asume muchas de las funciones de la religión. Podría ser más preciso hablar quizá de religiones políticas, porque así es como actúan muchas veces en la realidad. Intentan ofrecer un significado ulterior a la vida de las personas. Es algo que podemos ver en la ideología woke, por ejemplo, y cómo se convierten las personas que intentan imponerlas en militantes, al fin y al cabo. Y cómo, aparte de imponerlas, también se esfuerzan por llevarlas a las escuelas, llevarlas a la educación. Algo tan loco como la ideología de género se está intentando imponer en las escuelas a niños pequeños y probablemente los padres no están de acuerdo en ningún sentido en que esto llegue a estos niveles. Pero si podemos ver este tipo de cosas, quiere decir que casi cualquier cosa es posible. Y por eso creo que es bueno que Ken Pope ayer hablara de la cultura de la cancelación y de la censura como
algo que se inició con el So comunismo. what can we learn from all? What are ¿Qué the podemos lessons aprender we can learn? de todo Well, esto? it would be ironic if China, still a communist country, Sería paradójico was the si place China, where un the país lessons were comunista, best grasped, because sería China, I think, el understands very lugar donde well mejor se aprenden what was estas happening below lecciones. the surface. En China se In sabe Central Europe perfectamente lo que before, está communism collapsed. pasando, lo que estaba The pasando en papal Europa visits of John antes Paul de la II to caída Poland, the de first in la Unión 1979, this Soviética. sparked Habló really de the Polonia, por ejemplo, dynamics that antes de could not be later changed by toda any una amount of serie political de force. And dinámicas so this que is not a no coincidence podrían that China does haber not want the Holy Father to visit cambiado China. debido a las dinámicas Western políticas. bankers, Western companies, CEOs, Las empresas business occidentales, know-how, that's all very welcome in China. You CEOs can make money. occidentales, You're welcome if todos you're muy a bienvenidos CEO en of China. Apple or Google or El Facebook CEO de or Apple, de a Google, Western de bank. But if you're the Facebook, Holy de Father, cualquier an old banco occidental, religious muy leader bienvenido in en Rome, you China. are not welcome. Aún So así, I think that si eres un this is a líder major religioso, lesson. no lo eres. They find Y esto es they can muy do business importante, muy with interesante. Western Es decir, si capitalists, quieres but hacer with negocios, religious pues leaders who bien. perhaps have a Pero very los líderes different view of human religiosos, dignity que and seguramente human tienen nature, una it's visión not muy compatible. distinta a la Communism dignidad is completely humana, no. incompatible with this kind of El view comunismo es totalmente of the human being. incompatible con esta idea de dignidad One humana. observer who wrote very Un observador articulately on this issue of ideologies and how que ha they hablado mucho influence and sobre undermine el tema Christian de las culture was the ideologías y English la influencia historian de la Christopher cultura Dawson. cristiana fue If you've Christopher not heard Dawson. of him, I urge you to Si no lo Google conocéis, him. os He animo was, a in my view, one of the greatest buscarlo en Google. English En mi speaking opinión, se historians trató de uno of de the los 20th historiadores century. But he very early anglosajones on más importantes del observed siglo XX. that, Y este historiador ideologies were hace mucho threatening tiempo to actually, observó que las ideologías de este tipo amenazaban remover la religión de la esfera pública y reemplazarla por otra cosa. Tanto el comunismo como el fascismo y hoy en día la ideología woke. Todas estas ideologías tienen el objetivo de reemplazar la religión por otra cosa. No están dispuestos a hacer compromisos de ningún tipo. Y un liberalismo débil no puede proteger nuestras libertades básicas. Y si Dawson tiene razón, y yo creo que sí tiene razón, la situación es muy seria. Esta es una verdad absoluta. Estas ideologías, casi termino. Perdón, pido disculpas. Siempre encuentra una manera de expresarse filosóficamente y políticamente, nuevas maneras de hacerlo. Dawson ha sido profético cuando dijo que una solución totalitarista resultaría interesante tanto a las democracias como a los gobiernos más autoritarios. Y esto lo vemos hoy en día. Muchos políticos y líderes de empresas han aprovechado la pandemia para perseguir sus propios intereses. Lo hemos visto, hemos aprendido unas lecciones muy importantes a raíz de la pandemia debido a este fenómeno. Finalmente, tenemos que ser fuertes. Culturalmente no podemos ceder terreno a la izquierda. Por esta razón, estos eventos son tan importantes y estoy muy contento de estar aquí. La colaboración, la fuerza y el coraje nos ayudarán a preservar la esencia de la cultura occidental. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bartulica. Así. Thank you. Y profesor Mate, es su oportunidad. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muchas gracias, señoras y señores, embajadores, profesores. Estoy muy contento de estar aquí en Madrid.
Antes de empezar con mi presentación, me gustaría decir algo. Me gustaría pedirles, por favor, que se aparten ligeramente la pantalla para que el público pueda ver mi presentación. So yesterday I have observed that most of the panelists prepared something, so I had to scramble something together. Cuenta and I would like to de apologize que muchos de los oradores habían preparado unas presentaciones y ya pido disculpas a los de vosotros que hablan, que son nativos de inglés, porque seguramente vaya a haber algún error. Not an image, you know, the proverb says that an image is an image says more than 1,000 words, and that I would like to prove that in some cases it is not really true. So I prepared some quotes casos, eso no es cierto, en mi on the opinión. very nature Y para of demostrarlo, communism, me gustaría enseñaros una based serie mostly on the de Hungarian citas, de example. But frases before I go there, que I ilustran just lo que want es to el show comunismo, you en mi opinión. two quotes from Nikolai Tengo Krylenko. dos frases de Nikolai Krylenko. Can I point with this? This? No. Pointing. Aha, okay, thanks. So what I wanted to show you Lo que os quería enseñar communism is usually era esto. considered to wage a physical war on members of society. Muchas But at the veces same time, se considera que el comunismo this part of the quote, suele llevar a the conflictos best weapon is físicos the court. So dentro they wage a war de on la memory sociedad. as well. So they wage a virtual war. Pero me gustaría So now let's go to demostrar que What el is, comunismo democracy también in, communist meaning? lleva a un conflicto cuyo objetivo es el de borrar la memoria colectiva. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de transición, una época de transición. Y durante la lucha para la democracia hemos visto que se ha violado no solo una serie de derechos personales de las personas, sino también la legalidad. Este autor también dijo que el régimen comunista de su país jamás habría aceptado algún otro tipo de Estado de Derecho autoritario que no fuera comunista. Y hablando de la agresión física contra la población, was the one who ran János the Kádár happiest barracks, who built Guláš communism, but in fact he was just fue el principal responsable de la llegada del comunismo a Hungría, pero en realidad hubo muchos predecesores. They were debating among themselves Es decir, en mi país, en Hungría, on the fact of physical hubo un debate doing physical harms to anyone, but on how to do it. Acerca de cómo básicamente llevar a cabo este conflicto físico dentro del país. Estas son las frases que os decía. Y que creo que queda todo muy claro aquí. También tengo otra frase de Rakoshin. El comunismo se utilizan las tácticas salchichón, es decir, se cortan trocitos de la población, de la sociedad, poco a poco, eliminando a todos los oponentes. Hasta que llega un punto en el que brota el conflicto dentro de las filas de los adversarios del comunismo. Aquí tengo otra frase
ilustra lo que dijo Rákosi, lo que decía Rákosi cuando necesitaba que alguien confesara algo que había hecho. Personas que evidentemente no eran culpables jamás, nunca habían cometido los delitos de los que se les acusaba. Ya sabemos cómo funciona el comunismo, pero esta era la metodología. Y la última frase en esta diapositiva remonta a la época de la represión después de la revolución del 56. La frase dice que es mejor que haya excesos de violencia por parte de las autoridades para que la contrarrevolución sienta el peso del puño de hierro de la dictadura. When I have shown you the first panel that communists also wage a war on virtual reality, os dije, or in virtual reality on national memory. Aún así, que la guerra de los comunistas también es una guerra virtual, una guerra ideológica que tiene el objetivo de borrar la memoria colectiva. Los familiares de las víctimas ni siquiera fueron informadas de la desaparición o muerte de sus familiares durante la revolución en Hungría. Una metodología brutal y eficaz. La segunda frase, aquí ilustramos otro ejemplo de ataque contra la memoria colectiva. En el comunismo, bueno, en las dictaduras comunistas, si hay movimientos anticomunistas fuertes, se les suele igualar al fascismo o a la criminalidad organizada. Por lo menos, esta es la narrativa de los regímenes comunistas y lo fue en el caso de la revolución en 1956. Hasta hoy en día, muchos investigadores académicos húngaros alegan que de hecho muchos de los revolucionarios húngaros eran eso, justo, criminales. Y para probarlo, para demostrarlo, utilizan documentos redactados por el régimen comunista que evidentemente no pueden ser ciertos. Esta es una distorsión de la realidad, una distorsión de la realidad que quieren presentar como si fuera un legado a la próxima generación. Esto es algo que destroza la verdad, la realidad de las cosas. Consiste básicamente en volver a escribir la historia de lo que realmente ha pasado. Espero que entendáis lo que quiero decir. Pero también se puede intentar eliminar la memoria colectiva a través del silencio. Durante décadas, en Hungría y en otros países, a muchas personas no se les permitió hablar de lo que habían sufrido en los años anteriores. También hemos hablado de familia, de niños. Para daros unos ejemplos muy brutales. Tenía 10 años, mi hermana tenía 12 años y la policía nos amenazó. Segundo testimonio más trágico, se detuvo un niño de 3 años, o sea, básicamente un bebé, durante la revolución. Ha habido casos parecidos recientemente. Esta mujer, cuando tenía 14 años, fue acusada por las autoridades rusas de ser una espía y se le sentenció a 10 años de trabajo forzado en el Gulag. Y cuidado,
los documentos dicen que fue ella quien fue voluntariamente al Gulag a trabajar. Que evidentemente no puede ser verdad. Último testimonio del señor Shkada, después de la revolución del 56. Cuando hablamos de víctimas del comunismo, solemos pensar en las personas que han sido torturadas, matadas. Raramente nos fijamos en lo que sufrieron las familias. Las mujeres, los niños. And I just wanted to show you that getting out someone from the society as an enemy of communism doesn't really or didn't really mean only eliminar a un supuesto enemigo del comunismo de la sociedad quiere decir que sufre su familia también. Las familias de estas personas durante años o incluso décadas siguen sufriendo. En esta diapositiva hablamos de abuso espiritual, de la guerra contra el cristianismo. Aquí se habla de la diferencia entre clericalismo y una palabra que no sé traducir, Weltanschauung. Shkada ha dicho dos cosas sobre el clericalismo. Es algo contra el que hay que luchar con armas, según el comunismo. Y a medida que se difunde una visión más científica del mundo, se sigue reduciendo el espacio que se dedica y que se puede dedicar a la religión, a los regímenes comunistas. Shkada también diferenció entre los ataques directos a las personas y los ataques virtuales, como ya os dije anteriormente en mis diapositivos. Y estos ataques directos o virtuales también se pueden perpetrar contra la religión en sí, según Shkada. El comunismo procura borrar la posibilidad de adoptar una visión religiosa del mundo. Esta es una selección de frases. Reformulo en muchos países de Europa Central y en Rusia, también con la excepción, creo, de Polonia. La colectivización que ocurrió fue forzada. Se colectivizaron las cooperativas agriculturales contra la voluntad de los agricultores. De hecho, se trató de un secuestro de tierras. El Comité de Memoria Nacional ha estudiado la historia del país, de los agricultores, de los campesinos de mi país. Y muchos historiadores hoy en día todavía hablan de esta fase como pues si se tratara de una fase de desarrollo de la agricultura en mi país. En 2023 siguen hablando de una fase de desarrollo. El comunismo, como podéis ver, jamás es aceptado voluntariamente por la población. Shkada, con un poco de sentido del humor, algo oscuro, de hecho, un sentido del humor un poco oscuro, también ha dicho una serie de otras cosas. Muchos campesinos fueron torturados para obligarles a firmar el documento con el que se cedía la tierra al gobierno. Finalmente, el ataque al nacionalismo. La Unión Soviética
Era un estado muy poderoso, evidentemente, que quería oprimir a los que se encontraban en su esfera de influencia en aquel tiempo. El nacionalismo húngaro, para decirlo de alguna manera práctica, era visto como algo innecesario por parte del régimen soviético. En muchos otros casos, en Rumania, por ejemplo, no fue así. Querían que existiera un sentimiento de nacionalismo a nivel local, por ejemplo, en Eslovaquia. Pero en Hungría no. Después de la revolución de 1956, el nacionalismo húngaro fue tratado como un fenómeno hostil. Škádar evidentemente decidió reprimir este sentimiento de nacionalismo en Hungría. Y para concluir, se podría decir que toda la estructura de la filosofía soviética es una horrible caricatura del cristianismo. Me parece una cita interesante para concluir mi presentación. Gracias por vuestra atención. Ha sido muy interesante intervenir después de mi compañero croata. Él también nos ha recordado que en los años 90 en su país hubo una lucha por la libertad. Quizá ya sepáis que algo parecido ha pasado en Hungría. También hemos ayudado a los croatas a llevar a cabo su guerra de independencia. Nuestros países durante un siglo casi han vivido bajo básicamente el mismo régimen de violencia y de terror. Y nada, quería decir eso para concluir. Muchas gracias. Thank you, profesor Mate. Muchísimas gracias por su exposición. Paso la palabra, por tanto, ya al profesor Iskivinsky para que nos haga también ahora ya su exposición sobre Polonia. Muchas gracias, profesor Oreja. Muchas gracias de mis coparticipantes de esta mesa redonda. Quería dar las gracias por la invitación a ese congreso tan interesante, porque me parece que el nivel de intervenciones es tan alto que puedo comprobar con una cuestión que influyó mucho también a mi intervención, porque yo tenía que cambiar hacer unos retoques de mi intervención porque se necesita pues cooperar con otros que participan en el Congreso, me parece. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que en diferentes intervenciones regresa el problema que me parece que los españoles saben muy bien como cada otro país europeo, pero me parece que, como demostraba la intervención del profesor Pope, también los estadounidenses, que son los restos de la propaganda comunista que siguen siendo en nuestras mentalidades sociales y están protegidos por por los que podemos decir fellow travelers de comunismo, los heredores de los fellow travelers de comunismo, que yo prefiero describir en la forma alternativa de esos fellow travelers, eso es compañero de viaje, que son tontos útiles que desgraciadamente podemos decir están produciendo esas mismas mentiras sobre el comunismo y están almacenando esa mentira en la conciencia de sociedad actual. Pues como el académico, estaba pensando desde ayer que como los académicos podemos hacer con esto.
Y me parece que la cuestión muy importante es la respuesta que se basa en una investigación detallada de la realidad. Porque el problema es que no conocemos la realidad, conocemos parcialmente. Profesor Pope en el comienzo de nuestro congreso decía que en Europa Central había como 100.000 pues víctimas del comunismo, muertos provocados del comunismo en Europa Central. Y yo estoy preguntando de dónde lo sabemos, porque para decir la verdad, ninguno de los historiadores polacos se atrevió a decir cuántos muertos provocó el régimen comunista en Polonia. Es nuestra culpa, pero es muy difícil de describirlo. Sabemos el número de condenas de muerte, pero si son todos los víctimas del comunismo, un ejemplo solo. Como sabéis muy bien, en 1981 había un estado marcial puesto por general Jaruzelski después de lo llamado Carnaval de Solidaridad. Entonces, eso provocó miles de muertos indirectamente, porque lo que hizo general Jaruzelski es cortó la comunicación telefónica en todo el país. Entonces, durante 3 meses. Durante 3 meses no se podía llamar al médico. Se necesitaba buscarlo personalmente. Entonces, ¿qué número de víctimas provocó esa acción de general Jaruzelski? ¿Lo sabemos o no? Yo como mínimo no sé. Y podemos pensar sobre el asunto muchas cosas de ese tipo. ¿Son las víctimas del comunismo o no son? ¿Y cuántos son? Yo no sé. Me parece que el número que demostró profesor Pope en el comienzo de nuestro congreso es una estimación muy tímida. Entonces, yo preparo mi intervención en un poquitín otra perspectiva, porque estaba pensando que en caso de Polonia podemos decir sobre las cosas típicas y atípicas en el funcionamiento del sistema. Y eso demuestra también los modos de suavizar o combatir el sistema. Esas cosas atípicas demuestran las debilidades del sistema, me parece que se puede decir. Y naturalmente en caso polaco podemos decir que sí tuvimos casi todas las instituciones del modelo soviético que fue implementado en Polonia, especialmente después de 1945. Por ejemplo, la censura preventiva, la propaganda gubernamental muy intensa, también intento de control total de la sociedad, entre otras cosas a través de la red de servicios de la policía política interna. Tuvimos también las formas de dependencia externa de Polonia hacia Moscú, en las estructuras del Pacto de Varsovia. Todo esto sí tuvimos. Pero quería dar dos cosas una pequeña descripción de la situación histórica de Polonia, que es en algunas partes un poco excepcional. La primera excepción, si comparamos con otros países de Europa Central, podemos decir, es que la Polonia es mucho más grande que algún otro país de Europa Central por detrás de tallón de acero.
Por ejemplo, somos 2 veces más grandes que la segundo país comunista de tamaño de Rumanía. Desde el punto de vista no de superficie del territorio, pero desde el punto de vista demográfico, ¿no? Desde el punto de vista demográfico. Entonces, la escala de problemas es mucho más seria para las autoridades comunistas y especialmente para Moscú. Y otra cuestión que nos diferencia es, y eso no sé si eso endurece o suaviza nuestra situación, que fuimos los polacos fuimos los rivales tradicionales de los rusos en nuestra zona de Europa. Que había una cierta rivalidad. Nosotros tuvimos, si yo recuerdo bien, 21 guerras con los rusos. Somos recordistas, podemos decir. Y eso es una cosa que no se puede olvidar investigando nuestro caso del comunismo, porque no es solamente la cuestión ideológica, es también cierta rivalidad internacional donde ellos son implementadores del comunismo y nosotros somos la víctima. Pero tiene cierta cosa que ver. Después, hecho muy importante, durante la Segunda Guerra Mundial no había ninguna colaboración organizativa de los polacos con el nazismo. Si estamos hablando sobre el caso croata, desgraciadamente tenemos la postura de muchos ustashas que cooperaron con los nazis, desgraciadamente. Si estamos tratando sobre el caso húngaro, tenemos los de Cruz y Flecha, de Salaschi, que fueron cooperadores del nazismo. En caso polaco, hasta los nacionalistas radicales fueron antialemanes, entonces hasta las unidades de combate de nacionalismo radical en Polonia fueron radicalmente antinazis. También anticomunistas, pero en ese caso antinazis. Entonces, eso que no podían utilizar realmente, no propagandísticamente, pero realmente no podían utilizar en contra de la sociedad polaca el argumento que cooperaba con el Hitler. Eso es muy importante porque es casi caso único en toda Europa Central, porque la situación, yo no estoy juzgando los formas de cooperación con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial en otros países de nuestra zona de Europa. No es el tema de mi intervención, pero él es hecho que no se podía utilizar ese argumento en contra de la sociedad polaca. Y además, tenemos una peculiaridad que también no sé qué importancia tiene, pero seguramente sí tiene, que somos única nación que fue no solamente restringida en sus fronteras naturales, como tenían la experiencia, lo experimentaron los húngaros, pero fue también trasladada. Porque eso que hicieron los rusos con aceptación de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, es trasladar la población polaca desde Oriente hacia Occidente. Y eso es una experiencia que me parece en muchas sociedades produciría un cambio mental tremendo y una destrucción total de la conciencia social, porque perdieron sus casas en las zonas de actual Bielorrusia y Ucrania occidental y les metieron en unas casas ex-alemanas en la zona occidental. Es el cambio para, no sé, pero para 5 millones de personas, algo así. Pues
Entonces, con esas peculiaridades descriptivas, podemos decir sobre 4 problemas que son completamente diferentes desde el punto de vista de análisis del funcionamiento del sistema. Y sí tienen su importancia también para los cambios políticos. La caída del comunismo en Europa Central tiene su influencia. La primera cosa es algo que han mencionado todos mis colegas de nuestra mesa redonda, que es la existencia de la Iglesia católica potente e independiente del partido y del control estatal. Probablemente, es mi teoría, pero me parece que bastante probable, que es una sociedad, una institución social, un organismo social más potente en toda la realidad comunista en el mundo, que es independiente en su base del control estatal. No hay, porque estamos hablando sobre la Iglesia donde pertenecen desde 25 hasta 35 millones de personas. Entonces eso es la cosa muy grave. Es única institución de ese tipo que no fue destruida y no fue controlada como mínimo periódicamente por autoridades comunistas. No, desgraciadamente no es el caso de Iglesia húngara y desgraciadamente algunos momentos no es el caso de la Iglesia croata. Si podemos compararlo, es solamente la Iglesia croata después de años 60. En nuestro caso es todo el periodo del comunismo, con pequeña excepción de 3 años de encarcelamiento de Monseñor Wyszyński desde 53 y 56, pero en ese momento tampoco los comunistas no decidieron que está dentro de la Iglesia, pero sí decidieron sobre las cosas externas de la Iglesia católica en Polonia. Además, pues, la Iglesia católica polaca que tenía los elementos de independencia. Las estructuras parroquiales y diecesianas que funcionaban por su cuenta. Segunda cosa, la participación social muy alta, hasta más alta que antes del comunismo en algunos momentos. Y la tercera cosa, el grupo de líderes muy peculiares, muy excepcionales, con Monseñor Cardenal Wyszyński, Esteban Wyszyński, y con Cardenal Karol Wojtyła, que después se puso San Juan Pablo II. Y eso no es nuestra... no es fruto de nuestra actividad, es don de Dios, ¿no? Pero esa es la realidad. Segunda diferencia. Existencia de propiedad privada en el campo, que mencionó profesor Mate. Es única experiencia en todo el campo comunista, especialmente en Europa Central, pero también en Unión Soviética, en China. No tenemos propiedad privada de ese tamaño que en Polonia. Estamos hablando sobre unos millones de propiedades privadas no colectivizadas. ¿Pero por qué no fueron colectivizadas? Porque el primero intento de colectivización entre 50 y 56 colapsó. Ellos intentaron hacerlo otra vez pacíficamente en los años 70, pero también no lo obtuvieron. Tercera diferencia. Experiencia muy peculiar de la solidaridad.
desde el punto de vista descriptivo, un sindicato obrero, pero también algo que yo no puedo traducir realmente a español porque es incomprensible fuera de los países comunistas, que tuvimos también un sindicato de los agricultores privados. ¿Qué significa eso? Yo no sé, pero es la otra parte de solidaridad de los agricultores privados. Y pues tenemos una organización masiva de unos 9-10 millones de participantes que funciona en comunismo oficialmente durante 1 año y medio. Entre agosto 1900, no, pues en realidad 1 año. Desde noviembre de 1980, cuando fue permitido por las autoridades comunistas, hasta diciembre de 1981, cuando hay impuesto el estado marcial, y después de 1 año la solidaridad era legalmente delegalizada, podemos decir. Pero la vida social se ha cambiado totalmente, entonces podemos decir que la delegalización de estructuras de la solidaridad produce un nacimiento de una serie organismos ilegales pues toleradas en realidad por las autoridades comunistas, hasta cierto punto toleradas. Y cuarta diferencia, pues algo que es muy difícil de decir en cortas palabras, pero tenemos que, pues, profesor Mate, usted lo sabe muy bien que en el lenguaje de las sociedades detrás de tallón de acero, había algo que se llamaba el campo de democracias populares. Entonces tuvimos una frase en Polonia que fue como chiste, pero es descriptiva, que Polonia es un barracón del campo más alegre. Naturalmente es pero ¿qué significaba esto? No que el nivel de alegría social es más alto, pero que tenemos más posibilidades de actividad cultural o expresión cultural que otros países comunistas. Nosotros tenemos un cierto tipo de, no sé, permisión de parte de Moscú. Tratando sobre las actividades nacionales, hasta cierto punto nacionalismo polaco era tolerado, pero hasta punto cuando nacionalismo polaco era útil para Moscú. Bien, me voy a terminar. Pues, entonces, ese campo de autonomía cultural, podemos decir que habían unos huecos en el sistema, como la llamada cultura estudiantil, cultura turística, cultura juvenil, cabaret político, etcétera, etcétera. Algunas cosas de ese tipo. Y después de Solidaridad tuvimos un campo independiente de actividad cultural, que podemos decir que era samizdat, pero de tamaño grandísimo. Por ejemplo, la llamada en polaco segunda circulación, drugi obieg. La segunda circulación es esa circulación del mensaje cultural fuera del control del Estado. Pues, por ejemplo, y no se trata solamente de las ediciones de libros o de ediciones de revistas. Fueron, por ejemplo, grabaciones de cintas musicales, fueron los espectáculos del teatro independiente, las obras de pintura independiente, muchas cosas de ese tipo, que durante los años 80 ya no son controladas por el Estado. En realidad. Esos 4 factores, eso es la Iglesia Católica, la propiedad privada de la tierra, la experiencia de solidaridad y
esa concesión cultural, podemos decir, me parece que provocaron el cambio político, no solamente en Polonia, pero desgraciadamente, pues, gracias a Dios, en toda Europa centro-oriental. Y yo puedo decir que como investigador del primer viaje de Juan Pablo II a Polonia en 1979, que tengo una monografía de ese viaje, puedo confirmar que se nota que se puede describir desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las fuentes, que eso provocó muchos cambios, no solamente en estado de mentalidad social, pero provocó también el cambio político de Estados Unidos. Y puedo decir que tenemos los fuentes que demuestran que la experiencia del primer viaje de Juan Pablo II a Polonia provocó el cambio en mente de dos personas claves para los americanos: actual presidente Carter y futuro presidente Reagan, que observaron eso que pasa en Polonia en junio de 1979 y tenían en realidad la misma impresión, que Polonia y también los otros países detrás del tallón de acero no son solamente los gobiernos comunistas, pero son también sociedades oprimidas. Y es el tercer ángulo que se necesita pensar desde el punto de vista político, que se necesita una política de triángulo, no solamente Occidente, gobiernos comunistas, pero también Occidente, sociedades oprimidas. Muchas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias, profesor Skimiski. Solo ponerte una nota de autor, aquí sí te podemos entender lo del sindicalismo agrario católico, porque además a los fundadores precisamente del CEU fueron de los pioneros en ese agrarismo sindical, ¿no? Creo que tienes un artículo sobre el origen del sindicalismo agrario católico en la revista de la Universidad Católica de Lublin, de mi autoría, lo cual acabas de demostrar que no me has leído. Bueno, tengo que leer más, profesor Uría. Bueno, pasamos a la fase de coloquio. Me figuro que con la intervención de nuestros tres importantes ponentes habrán quedado muchas preguntas, verdaderamente preguntas, un poco en ese aspecto. Así que pasamos la palabra a quien quiera hacer verdaderamente alguna pregunta. Dejo aquí el toro al tiro, ahí como diría el profesor Ruiz de la Serna, aunque mi afición taurina no es tan, podemos decir, así. Y eso, parece que ya hay una pregunta. Muy bien, cuando quiera. El micrófono, creo, ¿hay alguna persona con micrófono? Sí, aquí, pues, delante de la cámara, así, la señorita quiere hacer una pregunta. Gracias. Buenos días y muchas gracias. En relación a lo que ha dicho el señor Barturrica respecto a las actitudes de las empresas en el periodo del coronavirus y que se ha quedado en ese tamiz a veces de actitud comunista, uno se pregunta si las reacciones que tuvimos respecto a nuestra fe, casi dejarle la deslegitimización a la fe para permanecer en esa situación de pandemia, quitando el agua bendita de las iglesias, cerrándolas, impidiendo incluso comulgar. Uno se pregunta, uniendo a la conferencia ayer de Joan Lee, de si realmente el virus COVID era el virus del Partido Comunista y que los cristianos podemos detectar en esas actitudes el comunismo. Well, that's a very good question.
Es una muy buena pregunta. Mi visión personal, basada en lo que ocurrió durante la pandemia en Croacia, es que las iglesias se plegaron demasiado fácilmente a las medidas que se impusieron por parte del gobierno. Viéndolo ahora con retrospectiva, creo que cada vez veo más claro que los confinamientos fueron muy dañinos y contraproducentes, en cierto modo. Las personas que estaban en el poder en el momento pueden justificar que lo hicieron sin saber lo que sabemos ahora, claro, pero en realidad el resultado es que se sesgaron libertades básicas. Recuerdo que no se podía ir a misa ni siquiera en Pascua ni en Semana Santa en 2020. La gente tenía que verlo por televisión. Hubo, por suerte, muchas personas que vieron esto como una forma de crear nuevos hábitos, y ahora que las medidas se han eliminado, algunas personas han vuelto a la misa físicamente, ¿no? Pero hay muchas personas que a pesar de haber vuelto a misa físicamente, siguen viéndolo también por televisión. Y creo que hemos aprendido todos mucho de todo esto. Desde mi punto de vista y por mi experiencia, especialmente las empresas de agricultura se vieron tentadas de aprovechar esta situación, y lo que tenemos que hacer es tener cuidado, la situación de pandemia me refiero, lo que tenemos que tener cuidado es con vigilar un poco las medidas que vienen de la OMS. Se han propuesto se ha propuesto un nuevo tratado que tiene que ser aceptado por los Estados miembros próximamente, y implica que habrá una responsabilidad del gobierno por parte de las decisiones que se tomen en futuras crisis de este tipo, lo cual creo que es una nueva ocasión para que en el futuro los gobiernos puedan imponer medidas restrictivas a toda la población sin ningún tipo de debate. En Croacia hubo mucha resistencia. Los ciudadanos eran muy escépticos con respecto a lo que se les decía y respecto a lo que las autoridades recomendaban. Los miembros del Parlamento, hubo algunos que incluso hablaron de forma muy temprana sobre los riesgos ocultos en las vacunas, especialmente para los jóvenes, que no eran un grupo de riesgo, sobre todo si hablamos de los niños pequeños. Ahora el problema es qué hacer con todas las vacunas que sobran y que se compraron sin realmente necesitarlas. Así que creo que aquí tenemos un conflicto de intereses bastante importante, y creo que tanto los médicos como los académicos que aparecían en televisión diciendo lo que teníamos que hacer no nos contaban en realidad toda la relación que tenían con las farmacéuticas que estaban detrás de todo esto. Si tenemos en cuenta esto, podremos ver que había personas que tenían una gran relación con determinadas farmacéuticas y que, sin embargo, salían dando consejos de cómo teníamos que actuar. Y por eso tenemos que insistir en que las personas que influyen en la opinión pública estén obligadas a contar la relación que tienen con las industrias a las que apoyan, porque de lo contrario nos encontramos ante una situación de explotación, como lo hicieron las farmacéuticas durante la pandemia, abusiva, una explotación abusiva, que incluso puede llevar a que gobiernos
egregious abuse of power, and this is in fact, I think, what happened in many Western democráticamente countries. elegidos And puedan again, también the irony of abusar all de of su this poder. is that communist Y de nuevo, China, where this awful virus lo más terrible de todo esto es que este virus se originó en China, en la China comunista, y después este país se ha beneficiado muchísimo con la pandemia, en realidad. Parece que siempre salen beneficiados de todas las crisis mundiales, de la pandemia, de la guerra de Ucrania, y creo que nosotros como países occidentales tenemos que prestar mucha atención a esto. Ruiz de la Serna, el micrófono, si puede venir aquí a mi parte de la izquierda, en la segunda fila. Bueno, yo quiero felicitar en primer lugar al profesor Orella por el arte con el que está moderando esta mesa y que viene haciendo. Me he quedado pensando en lo que decía el profesor Skibinski a propósito del estudio sobre el número de víctimas. ¿Cuándo creen que debería comenzar a contarse ese número? Porque tendemos a pensar que habría que contarlos a partir de la implantación, de la instauración de gobiernos comunistas a partir de los años 44, 45 en adelante. Pero ¿no habría que empezar a contarlos a partir de la década de exportación de la Revolución, final de la Primera Guerra Mundial y década de 1920? Pregunto, ¿cuándo creen que habría que comenzar a contarlos? En realidad es una de las cuestiones que no podemos investigar si no vamos a organizar las redes de cooperación internacional. Porque hay dos cosas que son muy importantes. En ese caso, del caso del comunismo, tenemos una experiencia global, podemos decir, que eso provoca también algunas que necesitamos tener unas conclusiones globales, y eso significa que tenemos globalmente intentar a describir el asunto. Y eso es problemático porque el mundo académico no funciona así. Y en ese mismo momento podemos decir que cada país, o más bien cada ambiente cultural, cada ambiente social, tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, no es tan fácil comparar el caso de, no sé, de Polonia, probablemente también Hungría o Croacia, con el caso de Albania, que tiene otra cultura académica, otra cultura social y todo eso. Y tampoco no se puede comparar con algunos países africanos o con otros países asiáticos. Son muy difíciles cosas, que tamaño es demasiado grande para el esfuerzo individual, podemos decir. Es una cosa. Segunda cosa es cuestión de rigidez intelectual, podemos decir. Y también la valentía de decir la verdad. Porque eso que decía sobre el asunto de Jaruzelski nunca fue hecho como elemento de acusación social, penal en contra de Jaruzelski, o tampoco no es la cuestión que está subrayada en las investigaciones historiográficas sobre el asunto. Pero es un ejemplo, me parece, muy descriptivo para el problema, que tenemos que pensar, porque comunismo es el sistema anormal. Entonces nosotros tenemos que aceptar su modo de pensar hasta cierto punto. Y en el mismo momento no ser los esclavos de ese sistema de pensar. Es muy difícil. Comprender cómo piensan los comunistas. Eso es una cosa que para mí es muy difícil de seguir. Porque su lógica no es lógica clásica, podemos decir. Es la lógica dialéctica, pero completamente dialéctica. Y además necesitamos
saber mucho de la realidad, ser muy cerca de realidad. Eso, por ejemplo, en Polonia hay mucha complicación porque los jóvenes que están investigando las fuentes del periodo comunista no saben demasiado del periodo comunista y no saben su lógica. Y no leen los informes y no comprenden. Entonces, si estamos pensando sobre la cuestión de cantidad de víctimas, es una de las cuestiones que nos cuesta de obtener en este momento, pero si no hacemos el esfuerzo más organizado, más denso, más consecuente, no vamos a obtenerlo nunca. Las víctimas de Segunda Guerra Mundial son en realidad imposibles de contar. Si vamos a esperar un poco más, la cuestión del comunismo será lo mismo. Es nuestra responsabilidad, naturalmente, probablemente, pero también se necesita saber que entre nada y todo hay muchas cosas intermedias, podemos decir. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y empuje para hacer más, pero probablemente, humildemente, podemos decir que nunca vamos a saber todo sobre el asunto. También se necesita recordar eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que se nos ha agotado el tiempo.